muere, cuando Salvador Allende, defendiendo la democracia, defiende desde su palacio presidencial el golpe de Estado, lo primero que hizo Pinochet fue atacar a los medios públicos, bombardear los medios públicos. Aquí no se atreven a bombardear a RTBC, pero sí tienen un golpe de corbata, como lo dijo el presidente Gustavo Petro, en el sentido de que estos son campañas de deslegitimación. Y no podemos extrañarnos cuando crezca el golpe que atenten no solamente a través de deslegitimaciones de la comisión de delitos, sino a través de agresividad, de cierres, de apagones de RTBC. Por eso el país tiene que estar alerta, el país tiene que salir a defender los medios públicos. Además debemos tener en cuenta que Goldman Morris tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar estos ataques. Por esta razón, las acciones judiciales no se van a quedar en el campo colombiano, sino que los apoderados internacionales de Goldman Morris también van a actuar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y se está poniendo en riesgo también la vida de quienes trabajan para los servicios públicos, no solo en Bogotá, sino a nivel regional. Desde luego, uno de los fundamentos de la denuncia o querella, en términos muy técnicos, fue la de que estas expresiones injuriosas sistemáticas de María Fernanda Cabal, de muchos sectores de la ultraderecha, ya están poniendo en riesgo la vida de periodistas de RTBC. En una manifestación contra el presidente Petro, 4 periodistas fueron agredidos. Entonces aquí lo que están es que se pueden hacer cosas con las palabras. Las palabras pueden generar violencia. Y todo esto pues está generando un clima de violencia muy grande que puede terminar en hechos fatídicos para el país, como lo anunció el presidente el sábado. El presidente va a ser objeto de un atentado. Está en marcha un atentado contra el presidente de la República. Entonces la ultraderecha no va a parar en la espiral de violencia y en la aspiración de tumbar y derrocar al presidente Gustavo Petro. Gracias, fiscal. En este de RTBC también nos acompaña Goldman sobre esta denuncia penal contra la senadora María Fernanda Cabal. ¿Qué decimos? Pues que en mi calidad de gerente general del Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC, estoy en mi obligación primera y sobre todo de preservar la vida, la honra y el buen nombre de los cientos de trabajadores de RTBC a quienes me debo en primera instancia. Cuando la señora María Fernanda Cabal dice que RTBC, palabras más, palabras menos, de manera sostenida y sistemática en el tiempo, es un vocero del terrorismo, está poniendo una lápida a nuestros trabajadores. Y vale la pena recordar que en este momento, en el caso de Radio Nacional de Colombia, tenemos 16 emisoras de paz que están en zonas de conflicto armado, donde están viviendo la conflictividad, pero también están recibiendo amenazas. Esa es una preocupación constante y amenazas que de alguna manera y zozobra, que de alguna manera aumenta cuando empieza este ataque sistemático de María Fernanda Cabal y de la cúpula del Centro Democrático. Entonces yo tengo como obligación, como líder de la entidad, que preservar la honra, el buen nombre, la integridad de mis trabajadores y de las trabajadoras, y algunos cargos directivos precisamente de la entidad me acompañan hoy. Por ejemplo, 3 periodistas nuestras, en el caso de Bucaramanga, Barranquilla, Bogotá y Cali, 4, fueron agredidas en medio de marchas de la oposición después de los señalamientos de la cúpula del Centro Democrático. Después fuimos víctimas de un señor que amenazaba con sacar una pistola, con agredir en horas de la mañana las instalaciones de RTBC. Y como lo dice y bien lo señala el fiscal general de la Nación, Eduardo Montalegre, que en este caso es el apoderado para este caso, como bien lo señala y lo recuerda, yo llamo a eso, yo no desligo, ni puedo desligar, ni ingenuos que fuéramos, que este ataque sistemático, esta estigmatización, esta campaña de desprestigio tenga que ver y vaya ligado con las posibilidades del golpe blando o golpe de Estado, del cual ha denunciado el presidente Gustavo Petro.
RTBC, en el marco de este gobierno progresista, ha definido claramente sus líneas editoriales: la defensa y promoción de la Constitución del 91, la profundización de un Estado social y de derecho, el compromiso con una cultura de paz y de derechos humanos. Y vemos que eso es lo que molesta. Sacar adelante la Constitución del 91 está en el corazón de la ultraderecha colombiana para que este país no avance. El desmonte de la Constitución del 91. La señora María Fernanda Cabal confunde ser gobiernista a desarrollar los contenidos, ponerle imágenes y sonido a través del canal público a la Constitución del 91. Le molesta profundamente que entrevistemos al señor Salvatore de Mancuso. Vaya uno a saber por qué. ¿Qué puede contar Salvatore de Mancuso? Le molesta profundamente las audiencias de la JEP, donde varias de las personas señaladas y en juicio por la JEP son sus amigos. Le molesta profundamente que nosotros, como ordena el artículo 22 de la Constitución de Colombia, el derecho a la paz, difundamos las negociaciones de paz que hoy mantiene el gobierno de Colombia con las insurgencias y con otros actores armados. Esa es la molestia y de allí el despliegue, la inquina y el odio. Una cosa es opinar y otra cosa es endilgar delitos, como lo ha hecho al sistema de medios públicos. Y está en mi deber hacer respetar el sistema de medios públicos y a cada uno de sus funcionarios y sus funcionarios. Bueno, recordar que estas emisoras hacen parte del acuerdo de paz firmado en 2016. Claro, son 16 emisoras en este momento. Vamos a cumplir. Vale la pena señalar que el sistema de medios públicos y la Radio Nacional de Colombia es la única que va cumpliendo el acuerdo en un 98% al instalar estas emisoras. Precisamente me acompañan dos de sus directores, que yo creo que sería bueno escucharlas y que ellas nos cuenten, dos mujeres jóvenes, profesionales íntegras, qué es lo que han vivido y lo que han sentido bajo toda esta serie de señalamientos, estigmatizaciones y un control y un supuesto control político que al final del día lo que pretende, que respetamos por supuesto, que contestaremos todos los derechos de petición, que invitamos a la oposición a que haga presencia en el canal y no nos deslegitime, sino que haga presencia con su voz. Doctor Holman, permítame. Que nos cuenten las zozobras que han venido. Doctor Holman, ahorita que hace una invitación a la oposición, en un ejercicio de veeduría, la oposición ha venido diciendo que no tiene espacios en RTBC. Nosotros, desde la veeduría ciudadana y universitaria que tengo la oportunidad de liderar, incluso preguntamos índice de noticias, de RTBC Noticias, hemos incluso también solicitado la lista de invitados al programa de Noches de Opinión y hemos visto que definitivamente no hay ni un solo invitado a la oposición. Incluso en el índice de noticias de RTBC Noticias hay un titular que dice la oposición quiere hacer daño. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre eso? Porque realmente usted aquí invita a la oposición, pero al final la oposición no va. Hay partidos que no todos son el Centro Democrático de Oposición, que también vale la pena decirlo, no se puede reducir a únicamente el Centro Democrático, hay varios, Cambio Radical y demás. Entonces me gustaría saber si la oposición política puede tener garantías o un compromiso por parte suya de que sí van a tener esas invitaciones, y así como sale información del gobierno, que es perfectamente válido, se necesita que los programas sociales se conozcan, pues ojalá de pronto, entendiendo que es un sistema de medios públicos, también la oposición pueda tener así sea un mínimo de respuesta. Claro, si quieres acércate para que se quede bien la respuesta. Claro que sí. Son dos cosas diferentes. Una cosa es invitarlos y otra cosa es que no acepten las invitaciones. Ok, porque me han comentado son que... dos cosas diferentes. Listo. Déjame responder. Director. Se les ha invitado, pero también usted tiene que tener en cuenta que cuando han estado al aire, en directo, le pongo el caso de la señora Paloma Valencia, le pongo el caso del señor Miguel Uribe, que estando al aire han descalificado el sistema de medios públicos cuando se le está dando la voz. Ellos parten de la base de que RTBC es vocero del terrorismo. Así es muy difícil que vengan al sistema de medios públicos. Otros
movimientos políticos de oposición. Cambio Radical, lamentablemente, se ha sumado a esa postura del Centro Democrático. Tengo entendido que hay otras personas de otras vertientes de oposición que en algún momento u otro sí han sido entrevistadas, pero insisto aquí, las invitaciones están abiertas, eso es lo que hemos hecho, lo hicimos en Canal Capital en su momento, pero no pueden estar descalificando al medio donde van, ese era el territorio. Segundo punto, usted menciona una veeduría estudiantil válida, respetable, pero me llama la atención que cuando el Centro de Investigaciones, Reuters, que no podemos decir que es un agente del comunismo internacional, mucho menos del petrismo, hace un mes, acaba de señalar que los dos medios de mayor credibilidad en Colombia en su orden son Noticias 1 y RTVC Noticias. Y pienso que es una fuente confiable que está diciendo en parte lo contrario a lo que usted dice, ¿no es cierto? Que nos confiere y nos da un margen de credibilidad que no tienen los grandes medios corporativos. Para terminar, no pidan y nos pidan a nosotros que sigamos la agenda de los medios corporativos de este país. Nosotros tenemos otra agenda que merece ser respetada. Nosotros tenemos una prioridad en el territorio, en las víctimas, en las comunidades más olvidadas del país, en los afros, en las comunidades campesinas. Es de resaltar que tenemos por primera vez en la historia de los medios públicos una reportera indígena, lo cual a mí me parece inconcebible que 20 años de creado de RTVC aparezca hasta ahora una reportera indígena, y esa va a ser nuestra línea. Defensa de la Constitución del 91, profundización de un Estado social de derecho, promoción y defensa de una cultura de paz y derechos humanos. Entonces, no por eso nos pueden decir a nosotros gobiernistas, ni no por eso nos pueden descalificar de no ser un medio serio. En este país hay muchas voces, hay un movimiento alternativo de medios que merece también respeto, como también lo merece la agenda informativa de RTVC. Holman, como usted lo había previsto, tenemos a una de las colegas de las regiones que han sufrido amenazas por parte de algunos sectores después de estas descalificaciones de la senadora. ¿Cuál ha sido esa amenaza que ha recibido? Particularmente desde las emisoras de paz de Radio Nacional de Colombia, que nacieron en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, pues nos sentimos muy ofendidos y ofendidas también por todas estas calificaciones que se han hecho a los y las periodistas que hacemos parte de las emisoras de paz, por ejemplo, que somos terroristas, que hacemos apología a la violencia, desconociendo todo el trabajo que se hace de manera cotidiana en cada uno de los territorios. Las emisoras no están en cualquier lugar, están en lugares que han sido muy afectados en el marco del conflicto político, social y armado que ha vivido Colombia, y luego la firma de paz en el 2016 entre el Gobierno Nacional y las antiguas FARC, pues comienza también un proceso de que estas emisoras lleguen a los territorios más afectados para hacer esta pedagogía, para contar, para compartir desde dónde, desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones indígenas, desde los firmantes del Acuerdo de Paz. ¿Y qué es lo que pasa con todo este proceso de estigmatización? Que no solamente es que pase en los medios o que esté allí, es que se pone en riesgo la vida de cada una de las personas que hacen parte de este equipo periodístico que trabaja pues todos los días desde las emisoras de paz. Junto con Dayana hemos estado ahí acompañando todos los días desde lo cotidiano, desde lo que pasa, y es muy triste el poder o el tener que escuchar casi que todos los días situaciones que pasan en temas de conflicto, en cómo se sienten también cuando ven una noticia o cuando escuchan que hay ese tipo de estigmatización, porque también lo hacen frente a las personas que firmaron el acuerdo, algunas que hacen parte de las emisoras, y es como si no se pudiese también dar la oportunidad a las personas que están en este momento en el marco de la construcción de paz, porque son también nuestras fuentes, así como lo son el resto de organizaciones sociales y sectores sociales que hacen parte de los territorios, pero por supuesto que también están las entidades del Estado que trabajan en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz. Muchas gracias, Dayana. Pues cuéntanos tu experiencia, cómo ha sido a nivel regional lo que se vive en medio de todas estas críticas a las emisoras. Hay que resaltar la estigmatización que ha vivido las emisoras de paz, porque el lenguaje que se utiliza, y más desde alguien que tiene tanto poder a través de los medios que a veces difunden información, digamos que en términos de la violencia, el lenguaje de la senadora Cabal siempre ha sido de control e influencia de las emisoras de paz. Estamos en territorios donde la configuración del conflicto ha estado variando a través de los años, y llevamos 8 años de la firma del Acuerdo de Paz, 5 años
desde las emisoras de paz, contando el territorio, y en estos territorios en donde seguimos con conflicto de manera diferente, pero seguimos en riesgo los periodistas y las periodistas de las emisoras de paz que siguen cumpliendo con el acuerdo. Nosotros como emisoras de paz cumplimos el acuerdo de paz en términos de razón de ser, de hacer una pedagogía, una implementación con entidades del Estado, como el Congreso de la República, con las organizaciones sociales, con las organizaciones de víctimas, firmantes de paz, en donde de la mano vamos trabajando siempre. Creo que este es un momento para no empezar a seguir en esa violencia y en ese círculo vicioso de hablar de violencia, y más en términos de cómo estamos narrando nosotros la paz. Es un reto total de las periodistas de las emisoras de paz estar en esos territorios en donde tienen miedo, y más estos miedos que agudizan desde poderes tan grandes como el Congreso de la República. Entonces creo que el lenguaje ha repercutido entre las emisoras de paz y obviamente entre todo el sistema de medios públicos en RTBC. Y finalmente, ¿cuál sería entonces ese llamado para, digamos, sacar adelante las emisoras y esa información alternativa que se tiene? Las emisoras están y próximamente serán las 20 emisoras de paz, como lo acaba de mencionar el gerente. Y todos los días hacen un trabajo grandioso, un trabajo maravilloso. Ustedes las han visto a través de la televisión, las escuchan en la radio, contando historias. Eso va a seguir realizándose, y eso también es parte de hacer contra, decir, miren, sí estamos construyendo paz y lo estamos haciendo de esta manera, con un mensaje y con un lenguaje muchísimo más constructivo. Y eso es lo que se quiere hacer. Por supuesto, nos encantaría que no llegara más violencia también a través de esos mensajes tan fuertes que estigmatizan la labor periodística que realizamos desde estas emisoras. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Pues esta ha sido la demanda penal contra la senadora María Fernanda Cabal por parte de RTBC Noticias a través del apoderado Eduardo Montealegre. Nosotros tendremos todo el resumen en nuestra emisión del mediodía.